Vamos a hacer una breve recopilación de lo que hemos venido viendo como herencia negativa de la caída. Esto es una secuencia que hemos estado llevando a cabo. Lo primero que se perdió fue la vida espiritual, dijimos que fue muerte espiritual. Después se perdió el conocimiento de Dios, el real conocimiento de Dios. Después vimos que hubo una tendencia o un dominio de emociones negativas. Y finalmente, la semana pasada, abordamos otra consecuencia que es la de tomar decisiones equivocadas. Lo analizamos a fondo y nos dimos cuenta cómo el tomar decisiones equivocadas es producto de la caída. Acuérdense que Adán tenía todas las decisiones por tomar buenas, y solo tenía una mala y tomó la mala. Y eso nos afectó a todos. Hoy vamos a ver la última consecuencia de ellas, de la caída. Y es que los atributos que el hombre tenía en su creación original se convirtieron precisamente en necesidad. Acuérdense que al hombre no le faltaba nada, lo tenía todo. Y no hay duda que el hombre, antes de la caída, poseía atributos gloriosos verdaderamente. Pero una vez que cayó en desobediencia, a largo plazo se convirtieron esos atributos en necesidades. Estas necesidades, a partir de ese momento, se pueden observar en forma continua totalmente a través de la historia del hombre y de nuestras propias vidas. Y hoy vamos a encargarnos de tocar ese tipo de necesidades. Lo primero es que el rechazo tomó el lugar de la aceptación. El hombre en su creación original se sentía aceptado y se sabía aceptar. Pero una vez que cae, se siente rechazado. Creo que el rechazo él lo experimentó cuando es sacado del Edén, cuando había sido hecho para él. A partir de entonces, todos los seres humanos tenemos la necesidad de pertenencia. Todos. Es muy raro la persona que no necesita sentirse parte de algo o parte de algo. Yo he mencionado frecuentemente que esos niños que llenan las alcantarillas de la Ciudad de México, que forman claros, están ahí exactamente por una necesidad de pertenencia. No la han encontrado en sus familias, a veces son familias deshechas, y ellos corren, y como sufren la misma necesidad, buscan la aceptación entre ellos. Estaba platicando que en la Ciudad de México hay un grupo de alcohólicos que se llama el Escuadrón de la Muerte, porque pues es el refugio que tienen ese grupo de gentes hasta que se mueren. O sea, todos los días se mueren cuando les toman alcohol hasta que se mueren. Pero son como una hermandad, porque es donde encuentran aceptación.
Eso es producto de la caída. Es cierto que antes de la caída Adán había tenido la necesidad de pertenecerle a alguien, sí, pero esa necesidad quedó suplida cuando él experimentó el compañerismo íntimo con Dios en el Edén. Recuerda que tocamos que había comunión con Dios. Dios descendía y entraba en contacto con Adán y él tenía el compañerismo con Dios. Sin embargo, cuando Adán tenía todas las cosas buenas en el paraíso, la única que no era bueno, escucha bien, era que Adán estaba solo, humanamente hablando. Estaba solo. Pero precisamente el amor de Dios, que está al pendiente de todo y principalmente del hombre como corona de su creación, como su hijo amado, pues le pudo satisfacer esa necesidad al crear a Eva para que fuera su compañera en la tierra. Y aquí brota su poder creador de Dios. Cuando él voltea y ve al hombre, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Y es cuando toma la determinación: le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Pero cuando el pecado de Adán y Eva sucedió, los alejó a los dos de Dios. Introdujo además conflictos en sus relaciones interpersonales. Sus sentimientos hacia aquella mujer cambiaron. ¿Se acuerda cuando la vio? Esta es ahora carne de mi carne y hueso de mis huesos. Es mía. Pero cuando viene la caída, el sentimiento cambia. Adán, ¿qué has hecho? La mujer que te pediste. Ya cambió su opinión de ella, sus sentimientos hacia ella. Y desde entonces, como seres humanos, hemos experimentado una profunda necesidad de pertenencia, ya que los conflictos que han experimentado, han continuado a través del tiempo, rompen, escúcheme, relaciones y nos hacen quedar solos. Qué difícil es la relación interpersonal. También que se lleva uno cuando se casa, ¿o no? Era todo esperadito. Y conforme va pasando el tiempo, empezamos a ver grandes defectos en él, grandes defectos en ella. Y empezamos ya a no sentir esa satisfacción de pertenecerle a ella o a él. Y los conflictos, sea por una cosa o por otra, se multiplican. ¿Y qué pasa? Se rompen las relaciones. Y el hombre o la mujer quedan solos y los hijos quedan solos. Se rompen las relaciones entre amigos también. A veces uno llega a apreciar tremendamente a alguna persona y surgen los conflictos y se rompen las relaciones rotas entre los seres humanos son producto de la caída y es algo de lo que más lastima y de lo que más hace llorar a la gente. Esta misma noche, jovencitos que se quieren, se aman, a lo mejor andan ahorita felices viendo el castillo y un pequeño detalle rompe la relación
Y ella va a terminar llorando en su casa y a lo mejor también. Y la relación se rompe. Yo me dice, ¿cómo? ¿Pero cómo? Amigos que a veces amamos como hermanos o más que hermanos. Porque la misma palabra dice eso, que un buen amigo es más que un hermano. Y se ha dado cuenta que a veces uno llega a amar más a un amigo que a un hermano biológico, carnal. Y a veces se rompe la relación, conflictos, motivo de la caída, y quedamos solos. Esa es la razón por la cual las personas que venimos a Cristo y tenemos un encuentro con Él, aunque cumplimos nuestras necesidades de pertenecer a Dios, porque la búsqueda de Dios es algo natural en el ser humano. Unos lo buscan de una manera, otros de otra. De hecho, la religión es eso. Todas las religiones, todas, son un intento por alcanzar a Dios. El hombre tiene la necesidad de Dios, de pertenecer a Él, de tener compañerismo, de ponerse en contacto. Y eso es la religión. Y hemos dicho que el Evangelio no es un intento, es un hecho concreto de parte de Dios para alcanzar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre jamás alcanzará a Dios por sí mismo. Si Dios no se acerca, el hombre nunca lo va a conocer. Por eso se ha dado cuenta de algo. Y yo le puedo garantizar que ahorita hay testimonios aquí de muchos de nosotros que en alguna ocasión nos hablaron de Cristo, de su obra, de la fe en Él, y fue algo que nos pareció vano, equivocado, erróneo, hasta malo, y nos burlamos o hicimos cualquier cosa. Y nos dimos la vuelta, no quiero saber nada de eso. Y asómbrese, aquí otra vez se volvió a aparecer. Y yo otra vez vi. Yo estaba haciendo memoria de eso y sí me gustó leer. Sí. Y yo estoy haciendo memoria como yo aún en los libros me encontraba ese llamado de Dios y esa voz de Dios. Sí, está. Pero otra vez allá, y otra vez allá. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos sale al frente siempre, hasta que llega un momento en que se alumbra nuestro entendimiento. Pero la religión es eso. Por eso las religiones no son malas, no, son un intento de satisfacer una necesidad de acercarse a Dios. Pero hoy se oraba y se decía, hasta que nos damos cuenta que la única forma y la única manera de poder tener contacto con Dios es a través de Jesucristo, porque fue el único medio que Él puso. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pablo lo entendió y dijo, y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, cuál es Jesucristo. Ese fue mi texto favorito cuando yo me convertí. Lo entendí. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, cuál es Jesucristo. Pues venimos y nos encontramos con Él y nos damos cuenta que realmente, ¿quién nos dijo que éramos hijos de Dios? ¿Quién nos dijo que nuestros pecados fueron perdonados? No necesitamos que un hombre nos dijera, te perdono tus pecados. No, traíamos una carga inmensa y de repente hubo algo acá
que dio testimonio interno de decir, estás limpio. ¿Sabe quién fue? El mismo Espíritu de Dios, que da testimonio de que somos hijos de Dios. Cuando entendemos la obra inmensa del Calvario. Bueno, pero los hombres seguimos teniendo la necesidad de pertenecer a personas. Esto explica por qué, si una persona llega a una congregación y no propicia oportunidades, esa congregación de compañerismo cristiano auténtico entre los que se reúnen allí, un buen ambiente espiritual puede haber, pero si no hay compañerismo, la gente se llega a marchar. Porque no, vamos, lo más necesario del compañerismo es Dios, pero el hombre es humano. Y otra vez yo lo veo, no es bueno que esté solo. O sea, siempre analiza que dentro de la congregación hay personas con las cuales usted se identifica muy bien y hay química. Es a la que le habla, ayúdame a orar porque tengo una necesidad. Es a la que le cuenta su problema, es a quien le confía sus cosas. Entiende mi insistencia de por qué tenemos que relacionarnos, porque el cristianismo es relación con Dios y relación entre nosotros. Compañero, ayer comimos Cristo. Ayer adoramos, ayer convivimos, ayer comimos físicamente, estamos comiendo espiritualmente, pero es en familia, sentados a la mesa. ¿Sí? Por eso mi empeño es saludarnos. Debemos tomar la conciencia de familia espiritual. Por eso es que nos decimos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre, ¿o no? Es Dios. Imagínense unos hijos que llegan a su casa y no se hablan. Como que esa familia no es nada edificante. Llegan a la casa y se sienten que son familia, exactamente. Entonces, necesitamos encontrar amigos. Quiero que entienda ahora por qué nuestra congregación se llama amistad. Porque tenemos que ser amigos. Tenemos que llegar a ser amigos. Porque todo empieza por ahí. La amistad es la base de muchas cosas. ¿No es acaso la amistad la base de un noviazgo? Y luego el noviazgo la base de un matrimonio. ¿Pero dónde surgió? La amistad. Para risa, yo lo que veo con mis nietos y porque ya estábamos sentados y dice, pues sí, yo sí lo bromeo. Le digo más abierto para las relaciones. Si hay una muchacha bien bonita, y esto no fue capaz de decirle que algo. Y hubieras dicho, tú no, yo sí le dije. ¿Qué le dijiste? No me puedes dar tu número. Le dije, no, pues que no es así. ¿Cómo no me puedes dar tu número? ¿Qué le contestó? Dice, pues ¿cómo? Te lo voy a dar si te conozco. Ya no somos amigos, ¿no? Dice, no, hijo, ya me la frase ahí. Ay, es que todo eso es todo un ritual. Hasta que se llega a tomar la confianza, pues, y le vas a pedir el número, te lo va a dar. Bueno, te lo va a dar hasta el teléfono.
Así que la unidad espiritual del compañerismo cristiano, denominado en el Nuevo Testamento como koinonia, que es como una unidad, no es simplemente algo agradable que la congregación debe proveer, sino que es una necesidad que tiene que ofrecer. Dicho de otra forma, en la congregación tenemos que encontrar compañerismo con Dios y compañerismo entre nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer. Y a veces vamos más allá. A veces encontramos esposo y esposa. Fíjense cómo va creciendo el asunto. No saben el gozo que ahorita ven cuando dos muchachos de la congregación se casan. Eso era parte de él. Es el mismo Dios. Yo no tengo problemas para hablar con ellos. Se facilitan las cosas. Hay conflictos, ven acá. Tu papá dice esto, y tú, bájale, y tú también. Vamos a hacer eso. Como los dos son temerosos de Dios. Pero imagínense un esposo no cristiano. Yo llego y le digo, es que la Biblia dice, y dice, a mí no importa salir. Debes salir para mí. Pero para dos hijos de Dios es una autoridad la palabra. Y es norma de vida y conducta para nosotros, como hijos de Dios. Así que nunca comprenderemos el porqué de las presiones sociales en nuestra sociedad hasta que comprendamos la necesidad legítima de pertenencia que tenemos todos y el temor de rechazo que todos experimentamos y compartimos. Una de las cosas que más preocupan a los jóvenes, por ejemplo, es la aceptación. Por eso a veces se pierden, porque con tal de ser aceptados, aceptan drogarse, aceptan emborracharse con los chavos, con tal de ser aceptados. Tienen una necesidad de aceptación. Es una necesidad que tiene el ser humano y es, se lo repito, producto de la caída. Y el peor temor es el rechazo a poco. Ser rechazado, pero ¿cómo tiene necesidad de ser aceptado? Cuando hay una muestra de aceptación uno se siente bien. Otro atributo que tenía el ser humano era la inocencia, y esa inocencia se convirtió en vergüenza y culpabilidad. Fíjese cómo se cambia. Por eso tenemos la necesidad de restablecer un sentido de valor propio. El hombre, cuando pecó y cayó, se devaluó, se hizo chiquito, perdió su inocencia y se sintió lleno de vergüenza y de culpabilidad, y eso bajó su autoestima. Cuando una persona se sabe que está haciendo algo malo, su autoestima se baja. Y la autoestima es una de las cosas que más golpea al ser humano también. Los psicólogos, quienes estudian esto, coinciden en que las personas de nuestro tiempo sufren en general de un poco sentir de valor propio o de baja autoestima, para que lo entiendan. Esta necesidad, la psicología la trata de levantar a través de levantar el ego. Por eso va con un psicólogo, ¿no? Y le empieza a meter a levantarle el ego, tratando con ello de levantarle la autoestima. Nunca lo logra. Yo no tengo nada contra los psicólogos, pero siempre he dicho, los pocos que yo conozco están más locos que los que van. O terminan más locos que los que van. Pero bueno, si usted está yendo, no está mal, no hay que usar. Por cierto, escuche esto. No voy a dar un paréntesis.
me escribió una persona y me preguntaba, estuvo en la cárcel, y me preguntaba, pastor, la psicóloga de ahí me dijo que yo necesitaba un tratamiento para poder restaurarme del maltrato y la afectación emocional que sufrí con mi ex esposa. Pero yo quiero que usted me diga, ¿no hago mal en mí? Claro que no. A veces tenemos que aceptar la vida profesional. No podemos caer en el fanatismo. Los golpes al alma destruyen, desestabilizan. Dios es poderoso, pero Él usa, es como la medicina. Dios puede hacer un milagro, pero también puede sanarnos a través de la medicina. Entonces, si usted es cristiano y está tremendamente afectado psicológicamente, no está mal que vaya con el psicólogo. Si es que se lo recomiendo, es una vida visional. Dios puede poner los pensamientos en orden, pero de una manera maravillosa. A veces no hace falta, pero no siempre es así. Esta necesidad, entonces, es la baja autoestima que tenemos. Lo cierto es que esa mala imagen propia que padecemos como personas ha sido un problema humano originado en la caída, por lo que un psicólogo, que es una persona, no puede lograr, escúcheme, no puede lograr al 100% que otra se sienta bien con el simple hecho de levantarle el ego. Pues no, porque no funciona. Son recursos humanos. Y para este caso de la baja autoestima, que es producto del pecado original del hombre, no funciona levantando el ego. Se necesita mucho más que eso para salir de esa necesidad. Se necesita la intervención de Dios. El valor propio, o sea, la autoestima, el contar con una buena autoestima, no es asunto de habilidades, de talentos, de convencer que tú tienes una gran habilidad, tú vales mucho, tú tienes un gran talento, etcétera. No, tú eres muy inteligente, eres bello, eres bella, eres hermosa, sino que es un asunto de identidad. ¿Sabe qué levanta la autoestima de un ser humano? La identidad. Y de un cristiano, pero al 100%, nuestro sentir de valor personal viene cuando tomamos conocimiento de lo que somos. Acuérdense que estamos hablando de llevar una vida victoriosa. Y a veces los cristianos como tales no vivimos esa vida victoriosa porque no tenemos un concepto claro de nuestra identidad. Donde quiera que usted se pare, aunque le parezca a la gente y diga, eres un pretencioso, usted debe saber y estar consciente que es un hijo de Dios. Este es un asunto de fe. Esto ya lo dijimos anteriormente. Más adelante nos vamos a ocupar para ver mucho más ampliamente lo que es la identidad en Cristo y de cómo contribuye a nuestro sentido de valor propio, lo que sin duda levantará pues nuestra autoestima. ¿Cuántos llegamos como cucarachas aquí? Y hoy somos. Tenemos un valor, pero no porque alguien nos convenció, tú tienes un valor, no. Es que Dios nos dio la identidad, esa identidad que nos dio, nos da un valor. Imagínense que alguien entienda que Cristo murió por mí, porque me ama. Oye,
pues entonces yo debo tener un valor. Que el Hijo de Dios vino al mundo a morir por simples seres humanos, pecadores, perversos. Entonces el hombre debe tener un valor. Y una de las más grandes satisfacciones que recibimos aquí, en el seno del Señor, es cuando realmente tomamos conciencia de que no somos las cucarachas que decía el mundo, ni las piltrafas que tampoco nos echaban en cara todos los días, ni los inútiles, ni los perdedores, ni los incapaces, sino que sabemos que la identidad en Dios nos da un valor, y que si a lo mejor para un hombre o una mujer un día nos dijo, ¿sabes qué? No vales nada, no te necesito. Cuando llegamos con el Señor, es que tú vales mucho. Imagínense, dice que nos ama tanto, que nos cuida como la niña de sus ojos, con amor eterno de Él, amado. Nos damos cuenta que Dios nos ama no como nos aman los seres humanos. Si damos, nos dan. Si nos lo merecemos, nos lo dan. Pero lo mismo nos aman que nos odian. Dios no. No esto. Hayamos hecho lo que hayamos hecho en nuestra vida, cuando llegamos con el Señor, Él borró y cuenta nueva. Y nos ama. Y si le hemos fallado de ahí para acá, nos sigue amando. Cuando dice Pablo que ese amor nunca deja de ser, y sí que valemos. Una última cosa que el hombre tenía era autoridad. Si recuerdan que le dijo, aquí te pongo los animales, las plantas, todas las cosas para que tú señores. Dios creó al hombre con un atributo de señorío, de amo. Y esa autoridad que le dio fue sustituida por debilidad o por impotencia. Esa es la razón por la cual necesitamos nosotros permanentemente fuerza y autocontrol. Escuchen, de las cosas más escasas hay dos: la paciencia y el autocontrol. ¿Quién lo explota? Luego andamos, como dice el dicho mexicano, con la colita entre las patas, no sabemos qué, pero en el momento en que explotamos, explotamos. Faltó control. Por eso ese es un fruto, el fruto del espíritu, dominio propio. Algo de lo que más carecemos es ese dominio propio. Pues eso es precisamente pérdida de autoridad. Es frecuente ver a nuestro alrededor o experimentar personalmente la necesidad de controlarnos a nosotros mismos y a otros de muchas maneras distintas, así como el experimentar momentos de extrema. Es algo normal en el ser humano. Se lo voy a decir de otra forma. El hombre tiene necesidad de sentir control sobre sí mismo, pero luego esa necesidad se tuerce y ya quiere tener control sobre todos los demás. Por eso se llega a convertir o a querer sentir el centro del mundo y quiere dominar, ya no relacionarse, sino dominar. Y sucede en el matrimonio, y sucede entre los amigos, y sucede en todas las relaciones del ser humano. Quienes lo logran pierden
tienden a abusar de los demás, actitud que generalmente los lleva a sentirse eso, el centro del mundo. Y ese es el punto que el enemigo utiliza para destruir al hombre. Lo cierto es que todos los intentos que el hombre hace por comprobar su fuerza y el control que ejerce sobre su destino y entorno, aunque a veces le hace pensar que tiene en control todas las situaciones, en realidad no es así. El hombre nunca, escuchen, nunca será dueño de su destino. El hombre no es un ser autónomo, es una criatura de Dios y necesita, por lo tanto, guianza, autoridad sobre él. A veces pensamos que el dinero, las posiciones que alcanzamos en la sociedad nos permiten tener el control. Tenemos el control de todos. Nos sentimos chapulines colorados. Todo está debidamente calculado. No es cierto. El hombre no es dueño de su destino. El alma humana no fue diseñada para funcionar, póngale sentido a esto, como dueña de sí misma. El alma humana. Y cuando hablamos de alma, ¿qué es sinónimo de ser humano? Entonces dice, había 500 almas, ¿no? Y si había 500 personas. El alma ha sido diseñada para servir, por lo que o servirá al verdadero Dios o servirá al Dios del mundo, o servirá la verdad o servirá la mentira. Pero el hombre siempre, escúcheme, arriba de un fuerte hay otro más fuerte, siempre, en todo. Sí, a lo mejor a usted le sirve a alguien, pero usted tiene que servir a alguien, humanamente hablando. Espiritualmente hablando, ¿servimos a Dios o servimos al Dios de este mundo? Y el Dios de este mundo es el enemigo. Si nosotros vivimos una vida de pecado obedeciéndolo a Él, lo estamos sirviendo. Entonces, hay que empezar por entender eso, que el alma no es autónoma. El alma, bueno, dicho de otra manera, el alma humana es sierva, no señora. Nuestro comportamiento pecaminoso es un intento equivocado por satisfacer esas necesidades básicas que hemos visto. Por lo que tenemos que hacernos una pregunta fundamental esta noche. Ojo, Fernando no sabía de qué iba a compartir, ni qué lección íbamos a ver. Ya habló de que Dios era el único que podía satisfacer nuestras necesidades. Bueno, la pregunta es, ¿vamos a permitir que el mundo llene nuestras necesidades? ¿O vamos a permitir que Dios las satisfaga? Hay dos opciones. O Dios se convierte en el satisfactor de nuestras necesidades, o las buscamos por otro lado del mundo. A mí me impresiona como el apóstol Pablo dijo que si ustedes tienen a Cristo, están completos. Dijo, completos. Por eso cuando uno encuentra a Dios, encuentra satisfacción. Mi Dios, dijo Pablo a los filipenses, mi Dios pues suplirá todo lo que les haga falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dice que alguien está pensando,
bien para pagar la renta que tengo que pagar mañana. Está bien. El asunto es que no lo queremos. Por eso buscamos, no deja de ver de qué manera voy y le pido a fulano. No le damos la oportunidad a Dios de que supla realmente nuestras necesidades, porque no hemos aprendido a depender de Él. ¿Cuántas veces habremos repetido esta palabra durante los últimos 3 meses? Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Qué hacemos los cristianos? Ya no la generalidad de gente, nosotros tenemos el conocimiento que conocemos este verso. Lo contrario, como si dijera, busquen todas las añadiduras y hay el tiempo que les quede, busquen el reino de Dios, o sea, la presencia de Dios. Y es al revés. Entonces usted me pregunta, ¿por qué hay carencia? Porque hay carencia de Dios, de confianza en Él, de depender de Él, de saber que en Él estamos seguros. Porque hay temor, porque hay inseguridad, porque hay ausencia de Él. Esto es un asunto de identidad y de madurez cristiana. Así que entre mejor comprendamos nuestra identidad en Cristo, estaremos en mejores posibilidades de llegar a una madurez espiritual. Y ese es el propósito de estas enseñanzas: ser cristianos maduros para llevar una vida victoriosa. Eso nos va a permitir tomar las decisiones correctas en cuanto a la pregunta planteada: Señor, tú vas a ser la fuente de satisfactores para mis necesidades, no el mundo. Tú quise que se cruce de manos y espera que los ángeles vengan. No, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Hay que hacer la parte que nos toca. Es importante volver a señalar que la verdadera identidad del creyente no está basada en lo que hace, ni en lo que tiene, sino en lo que es en Cristo. Es su Hijo. Él no lo va a dejar sin comer. Él lo ha prometido. Concluyendo, podemos decir que hasta aquí hemos visto la herencia positiva que recibimos de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero también hemos descubierto que nuestra identidad espiritual y todo lo bueno que trae ya consigo se perdió en la caída. Pero este era el destino del hombre. Este es el hombre que Dios creó. Pero al caer, todo se volcó en contra. Pero la buena noticia es que hay una manera de escapar de este problema. Pues si el primer Adán fracasó, acuérdense que el segundo Adán tuvo un éxito glorioso y vino a restaurar lo que el primer Adán echó a perder. Por eso nuestra identidad, ojo, ya no es con Adán, el que estuvo en el Edén, porque es identificarnos con un perdedor. Es con Cristo. Es el que vino a restaurar todo lo que el hombre echó a perder. Jesucristo, con su sacrificio, nos ha devuelto la identidad que se había perdido cuando en Adán fuimos, ojo, expulsados del Edén. Por eso padecemos todas esas consecuencias como seres humanos, porque en Él fuimos expulsados del Edén como humanidad. Su victoria de Cristo y lo que ésta ha significado para nosotros, eso es lo que estaremos viendo en los próximos martes, para tomar exactamente lo que Él ha querido
una vida victoriosa real. No hemos valorado el alcance del sacrificio de Cristo. No nos hemos dado cuenta del potencial, de la riqueza que tenemos. No me refiero a económica, eso es secundario. Pero hay riquezas de su gloria, riquezas de su gracia, que hacen al hombre vivir una vida victoriosa sobre el pecado, sobre la tentación, sobre la necesidad, sobre el sufrimiento, sobre las pérdidas, sobre el temor. La vida victoriosa es una realidad. Entonces vamos a verlo cómo lo hizo Jesús y cómo nos lo trasladó más adelante. Póngase de pie.